Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Este programa vigilante de la democracia, orientador de la ciudadanía, defensor del Estado de Derecho y de la institucionalidad en la República Dominicana, dándole la más cordial bienvenida a nuestro colega y amigo Elido Pérez, quien estuvo en Nueva York, así que esperamos que tú nos traigas alguna buena información de tu visita de negocios a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Melvin. No fue de negocios. Y un agradecimiento a todos los amigos que nos acompañan cada domingo en esta entrega de la prensa de hoy. Como bien decía Melvin, nuestro interés en que desde aquí, desde esta tribuna, fortalecer la democracia dominicana e igualmente las instituciones, que es lo que nos da garantía de que ese Estado de Derecho sea sostenible, sin interrupción, sin aspavientos, sin incertidumbre. Lo que yo sé es que tu visita a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, coincidió con el sometimiento a la justicia de Donald Trump. O sea, yo fui a cabildear eso. No, posiblemente. Sí. No, estuve atendiendo a una invitación del movimiento Unidos con Luis 4 años más, que preside el empresario Miguel Santiago, Ramón Mejía, Fe María Pichardo, entre otros, Manuel Antigua, entre otros dirigentes de ese movimiento, que fue un gran acto el domingo 26 en el Bronx, y de ahí entonces seguimos con nuestra agenda, un magnífico encuentro con la seccional del PRM en Nueva York. Agradezco a su presidente Yulín Mateo, además vicecónsul, a Rafael Salazar, al señor Félix, en sentido general a Juanita Martínez, a todos los dirigentes del PRM. Fue una magnífica reunión. También tuvimos a bien visitar previa cita al cónsul dominicano en New York, Eligio Jaques, y es interesante oír lo que está haciendo el consulado. La comunidad dominicana está sintiendo más respaldo, los servicios que se ofrecen en el consulado de manera extraordinaria, y el cónsul haciendo diligencias que parecen... Sí, pero debiste traer alguna entrevista, que parecen, algún reportajito sobre... Parecen sencillas, sin embargo, es importante, hasta para los amigos liceístas que están aquí, la información de que se va a hacer una serie de béisbol en Nueva York, Águila y Licey. ¿Cómo? Sí, 3 juegos, va a ser en el estadio de los Mets. Entonces hay muchas cositas importantes, pero sí la comunidad está muy agradecida y muy contenta con el plan Larimar de Senasa, muy interesante. ¿Cuáles son los planes exactamente del gobierno dominicano que se están implementando entre la comunidad dominicana o la diáspora dominicana en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York? Yo estoy inscribiéndome en que no le llamemos diáspora, porque los únicos que nos ha tomado cuando yo decir diáspora, después todos son la comunidad peruana, la comunidad, entonces yo también estoy ayudándolo a ellos a que se identifiquen como la comunidad, porque le da también más fuerza. Pero también la diáspora no es un término No, despectivo, no, sino no, un término sociológico, por supuesto, que significa los compatriotas de una nación radicados en los Estados Unidos y que son importantes en el suministro de recursos y de ayuda y de mantenimiento económico y social de su país. Bien, entonces la comunidad dominicana tienen allá en el consulado muchos servicios de antes y nuevos. Hay oficina de la Junta Central Electoral. Sí, eso es viejo. Esto es viejo. El Ministerio de Interior y Policía tiene una oficina para que los dominicanos que se les haya vencido sus armas, sus licencias de armas puedan renovarlo. Igual la licencia de conducir, el seguro Senasa que tiene allá la implementación, ya llevan muchos dominicanos. Pero la licencia de conducir no es de Interior y Policía. No, la de armas. La de armas, sí. La de Intran
tiene que ver. O sea, hay muchos servicios interesantes y sobre todo esa dinámica de que encuentren en el consulado orientación, el programa Mi Vivienda Feliz también, donde la gente puede aplicar y orientarse sobre poder participar en los planes del gobierno relativos a las viviendas. Y en sentido general, me gustó ver ese ánimo y quiero decir que la gente está muy contenta en sentido general. Yo hablé con taxistas, hablé con empresarios, bodegueros, y se sienten bien representados con la imagen que tiene el gobierno ante ellos, es muy positiva y creo que realmente el viaje valió la pena. Pero también el trabajo que están haciendo los representantes dominicanos que están en el Congreso de los Estados Unidos. Por supuesto, que son dominicanos y que de alguna manera cada vez que ocurre algo, ellos, aunque no son congresistas por la República Dominicana, pero son dominicanos y hacen valer y defender cuando hay algún agravio. En fin, fue un viaje interesante. Agradezco a los amigos de la seccional, los amigos unidos con Luis y a otros amigos que nos dieron su apoyo, Isidro Polo en Providence, Amílcar Canaán, Ilonca Canaán, Félix Castillo, mucha gente que nos dio su calor, su respaldo en esta visita. Solo el PRM ha crecido en la urbe neoyorquina. No me atrevo. O cómo se ha manifestado, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción entre los dominicanos y los partidos que están allí representados. Si hay algo que a ellos le ha preocupado siempre y me consta, es porque cuando se ve el tema de la corrupción en esa sociedad, en esa metrópoli donde hay una diseminación enorme de diversas nacionalidades, los dominicanos cada vez que oían o escuchan noticias negativas, tienen que bajar la cabeza. Incluso me dijo alguien una vez, que le pasó una vez, que un taxista le preguntó, ¿usted es dominicano? Y él como que no quería decirle, pues sí, pero usted es de la vergüenza, porque el taxista le dijo, un taxista de otra nación, que por qué tantos ladrones, que por qué, bueno, entonces ahora... Porque no lo persiguen. Esta lucha contra la corrupción ha elevado la moral, y por supuesto que se sienten identificados porque todo el mundo quiere que quien se roba el dinero del pueblo sea enjuiciado, sea castigado. Sobre todo ahora, después del elogio del presidente Joe Biden a la lucha contra la corrupción, tema del cual hablaremos después de la siguiente pausa. Y les voy a pedir el primer video de Joe Biden. El comentario que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogiando la política anticorrupción que ha implementado el presidente Luis Abinader, ha causado en algunos sectores dominicanos escozor y en la mayoría simpatías, porque ¿qué puede ocurrir cuando un mandatario de una nación tan poderosa de los Estados Unidos, como Estados Unidos, elogia a una nación como la República Dominicana? Sencillamente reconocer que este país ha dado un paso en firme hacia la consolidación de sus instituciones democráticas, luchando contra la corrupción y la impunidad. ¿Debemos alegrarnos de eso? Claro que debemos alegrarnos que sí. Lo que pasa es que coincidió, porque hay cosas como que Dios las pone donde van. Coincidió justamente cuando se está conociendo el caso Calamar y cuando el PLD está de manera, yo entiendo, mal manejado desde un punto de vista, pretendiendo establecer que hay persecución política. En ese momento, en esa coyuntura, llega y se articula este reconocimiento que he visto a los voceros y otras apelativos que hay para los que defienden al PLD sin ser PLDistas. Bravos, yo vi uno riéndose, un comprometido con los gobiernos del PLD que hace comunicación riéndose. Y eso no es verdad que en este país otra muchacha muerta, la risa. Eso se refiere a Suiza, eso no es
Sí, se refiere a República Dominicana. Porque incluso la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana ha reafirmado los avances que el presidente Biden ha reconocido. De manera que no ha sido una opinión aislada, sino una línea diplomática que la ha trazado el presidente Biden y que la Embajada de los Estados Unidos la ha repetido aquí. Dice la Embajada de los Estados Unidos que resalta los esfuerzos que realiza la República Dominicana en la lucha contra la corrupción y coincide con los elogios que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al presidente Luis Abinader por ello. Vamos a ver el comentario de Biden y luego seguimos con las opiniones nuestras en ese sentido. Adelante. El presidente Biden citó señales de progreso en todo el mundo, desde las medidas anticorrupción de la República Dominicana, el esfuerzo de Angola para crear un poder judicial independiente y las medidas de Croacia para impulsar la transparencia del gobierno. It's not just the United States that's delivering on our commitment and demonstrating the power of democracy. Angola is taking steps to build an independent judiciary, creating three new regional courts of appeal, which are going to help process cases more quickly. The Dominican Republic has modernized its anti-corruption law to create more than 100 anti-corruption offices at local level. Que la República Dominicana ha fortalecido sus leyes contra la corrupción y que ha abierto más de 100 oficinas en la República Dominicana para la lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial. Y que se han impulsado leyes, porque la ley de extinción de dominio fue conocida justamente aunque era un proyecto viejo, pero no había sido aprobado ni promulgado. Entonces ya una ley, ha habido ciertamente progreso. El mismo hecho del Ministerio Público Independiente y los expedientes que se han conocido apuntan, yo no sé qué quieren los críticos del PLD y otros que hacen benvitas con esto que ha ocurrido. Pero la verdad hay que decirla, el país ha tenido un notable avance en la lucha contra la corrupción. Depende desde qué ángulo tú quieras ver el progreso o negarlo, pero lo cierto es que nunca antes se había vivido una etapa como la que estamos viviendo ahora desde el punto de vista de la judicialización de la corrupción. Lo que algunos tomaron como para agarrarse de ahí y negar que se estaba refiriendo y quisieron hasta acusar a Biden que parte del lapsus mental o que él pudo haber expresado. Entonces la doctora Milagros Ortiz Bosch, cuando le habla de oficinas, hubo una aclaración pertinente y oportuna. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a la doctora Milagros Ortiz Bosch sobre lo que se hizo una rueda de prensa para comentar precisamente todo esto y dar a conocer lo que ha hecho la Oficina de Ética en su lucha contra la corrupción? Adelante. En nombre de la República Dominicana, el gesto del presidente Joe Biden, en un reconocimiento que se constituye en una reiteración de las razones que motivaron la designación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para liderar junto a la República de Kosovo la cohorte de la cumbre de la democracia dedicada a la justicia como un pilar de la democracia. El mismo reconocimiento que hizo el índice de capacidad para combatir la corrupción, CCC, al publicar nuestro avance en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en los últimos 2 años. Bueno, ahí está la rueda de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y ciertamente lo que se ha hecho y desde esa oficina lo que se han impulsado, procesos de transparencia, procesos que vinculan la participación social en la veeduría, son también instrumentos válidos para esta calificación internacional y este reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿De qué es lo que se trata? Se trata de que esa oficina de ética gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch,
lo que trata es de hacer eficientes los mecanismos anticorrupción en la administración pública e imponer los controles éticos en el manejo de los recursos públicos para que precisamente puedan ser usados con mayor eficiencia y efectividad por parte del gobierno. Eso es importante y ese es el trabajo moral y ético que está dirigiendo esa oficina de doña Milagros, que ha abierto representaciones de esa oficina, y a eso fue lo que se refirió Joe Biden en más de 100 localidades. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. Nunca antes se había impulsado un programa de lucha contra la corrupción de ese modo. La Oficina de Ética Gubernamental existe desde hace varios periodos, pero no había tenido, inclusive Vincho Castillo fue el primer presidente o director de esa oficina. Después tuvo Lidio Cadé. Después tuvo Lidio Cadé, ahí estuvo también, no recuerdo otro nombre más, pero esa oficina tiene mucho tiempo. Pero no había tenido la trascendencia ni la importancia que se le ha conferido ahora. Porque esa oficina de doña Milagros actúa como un vigilante permanente, regulador de la conducta de los funcionarios que manejan recursos del Estado. Y eso es importante. Yo voy a poner un caso. Si la administración pasada le hubiera prestado, a través de la Oficina de Ética contra la Corrupción, le hubiera prestado atención a OISOE, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, otra historia hubiera sido desde el punto de vista de la ética y el manejo de los recursos desde esa entidad. Sí, que no puede ser que el Estado esté atado por mafias, que no seamos capaces de soltarnos, de romper amarras, y que haya gobiernos que se hagan de la vista gorda. Porque te voy a decir, los ciudadanos nos enteramos de cosas, los ciudadanos nos enteramos de malversaciones, de comportamientos. Eso es lo que se llama el rumor Entonces, público. Si los ciudadanos se enteran, ¿cómo no enterarse los gobernantes que tienen mecanismos de sobra, de inteligencia, de información? Entonces, por eso cuando tú ves, a propósito de lo que está pasando con las denuncias y sometimientos del caso, de diversos casos de los gobiernos pasados, y tú dices, pero acá, ¿dónde era que estaba el presidente que no se enteraba, que no sancionaba, que no sustituía, que no cancelaba? Entonces la prevención es muy importante, porque además tú tienes a alguien que te lo está recordando y te está involucrando en los procesos que eviten que tu entidad, la que tú manejas, quede un día entrampada por uso indebido de los fondos públicos. Vamos a la siguiente pausa, volvemos en breve. Bueno, continuamos con nuestro programa La Prensa de hoy. Melvin Matthews y Elido Pérez reiterando el agradecimiento a que ustedes sigan ahí. Hubo una cartita, tú sabes que hay cartas, hay muchas canciones y muchos temas, y hasta merengue de cartas, ¿eh? ¿Y por qué tú le dices cartita? No, para ponerle algo ahí medio tranquilo, sin mayor, pero... ¿Te refieres a la carta de la procuradora Miriam Germán Brito? Y vamos a hacer un poquito de historia. Francisco Javier García, en la reacción iracunda por la detención de 3 exministros, acusó al Ministerio Público ser el brazo armado, el brazo político del Poder Ejecutivo y del presidente Luis Abinader, y que era controlado y manipulado, y que el gobierno tenía un enlace con el Ministerio Público, que era el consultor jurídico. Ante esa... Mencionó al consultor jurídico y también al presidente del partido. Sí, ante esa aseveración, el consultor jurídico le envía una comunicación a Miriam Germán, Procuradora General de la República, para que se refiera a esos términos. Y la magistrada Miriam Germán tuvo bien contestarle al señor Antoliano Peralta, que entre otras cosas le dice que sí, nos reunimos, pero fueron el equipo de la consultoría jurídica
y el de la Procuraduría en una fecha específica el y para 23 de marzo del 23. Y para tratar el tema relacionado a la propuesta del Ministerio de Justicia. Exactamente. Y entonces habla de eso el 16 de diciembre del año 22 fue esa reunión. Darle una lecturita de la carta, Bien, que es muy corta. Muy bien. Distinguido consultor jurídico por la presente, luego de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted en relación a la comunicación de fecha 23 de marzo del 23 en torno a las declaraciones públicas realizadas por el señor Francisco Javier García. Hago constar que la última vez que sostuve un encuentro con usted en el despacho de esta Procuraduría General fue el miércoles 16 de noviembre del año 2022, acompañados ambos de nuestros respectivos equipos de trabajo. La finalidad de dicha reunión consistió en la presentación del proyecto del Ministerio de Justicia en relación al cual ya hemos fijado las observaciones correspondientes. Este parafito me encanta, el que sigue. En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Javier García, constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de Procuradora General de la República. No las respondo, cuánta sabiduría a continuación, no las respondo ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte. Sí. Qué inteligencia. Una salida. Sin otro particular, en espera de su segura receptividad, etcétera, etcétera. Miriam Germán. Tú sabes que el fondo social e histórico de ese tipo de carta viene por el hecho de que todavía hay sectores que no conciben un gobierno que no maneje al Procurador General de la República. Lo dijiste correctamente, te felicito. Es inconcebible. Estás muy agudo. Es inconcebible para muchos sectores la idea de que el presidente Abinader no interviene en eso. Y no lo creen. Y no lo creen porque la costumbre hace ley. Como los que estaban en el gobierno pasado hacían eso. Sí, porque... Llamaban al procurador, llamaban a quien sea para tal o cual cosa. Para ellos es inconcebible que eso ocurra, que ocurra lo contrario en esta administración. Porque no es lo mismo un Procurador General de la República que se llame Radamés Jiménez, cuadro político. No es lo mismo que sea Jean Alain Rodríguez, cuadro político. No es lo mismo que el presidente de la Suprema, Mariano Germán, cuadro político. No es lo mismo que incluso el que está ahora, Henry Molina, que él no puede decir que no. Él es un cuadro... Era un cuadro. No, para mí sigue siendo en licencia, pero es un cuadro político. Él respira por los intereses de esa institución pero política. hace vida común institucionalmente con el presidente Abinader y con los demás poderes del Estado. Y no interviene en asuntos como lo que estamos ventilando. Esperemos, esperemos. Lo que sí yo estoy señalando... Esperemos y esperamos. Y esperamos. Además, él estará ahí hasta el año 25, según el mandato constitucional que lo designa como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que sí te puedo seguir es eso. La gente no entiende que Abinader no puede estar detrás del apresamiento de los exfuncionarios, porque realmente ese era el comportamiento de los gobiernos anteriores. Cuando perseguían, por ejemplo, a los que eran opositores al gobierno pasado, pues eso venía como una orientación política desde arriba, con procuradores, como tú has citado, que sí tenían posiciones políticas dentro de su partido, dirigenciales, comité central, comité político, en fin. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No está el presidente Abinader interviniendo en nada de eso, y eso sorprende porque estamos acostumbrados a ese presidencialismo tradicional que todo lo puede, que todo lo dirige y que todo lo hace. Entonces, lo más lógico es que tenga esta reacción. Pero le salió la criada respondona. Y con qué madurez. Y cuando después aparece don Francisco Javier García, un mansito corderito, que hasta se atrevió a decir que él admiraba a esa dama, que él no la... Oiga, ¿cómo que usted no se refirió a ella? Si usted habla que la prensa de hoy es un programa con esta y aquellas características, usted no puede decir que no se refirió
a mi hermano Melvin, Mateo, Suálido Pérez. Usted no puede decir. ¿Y cómo fue que lo dijiste? Sobre todo en esta época que todo queda grabado. Oh, pero si tú dices que la Procuraduría es el brazo político, tú estás diciendo que quien dirige eso, Miriam Germán, es esa muchacha demandada. Entonces, después vino, decimos en el campo, reculó. Sí, sí. Después reculó y entonces dijo que no, que la admiraban, que él nunca se refirió en términos personales, pero Miriam se creció. Esta carta que después aparecerá en un libro. Sofocó la diatriba, que eso es muy importante. No, y además... esa carta le echó polvo a esa diatriba, porque fue una diatriba realmente en la que incurrió el amigo Francisco Javier, porque es importante destacar aquí que en medio de toda esta iniciativa que llevó la Procuraduría General contra los exfuncionarios acusados de corrupción, la reacción política de los afectados tenía que ser improvisada. Entonces, una improvisación de Francisco Javier fue acudir a una rueda de prensa donde se destapó con todo eso y al final ha tenido que echar hacia atrás, ha tenido que cambiar el discurso, ha tenido que decir que donde dije Diego, dije Digo, y donde dije Digo, dije Diego. Y por esa razón, en una persona, como dijo Antoliano Peralta en un tweet que puso, que tenía una opinión distinta de Francisco Javier a la que ahora sus opiniones me han hecho cambiar. Y eso significa que todavía había cierto aprecio a la figura de Francisco Javier, que se erigía como un estratega político y se erige como un estratega político del PLD, con la capacidad de dirigir procesos difíciles como Pero este. Esto tiene otra implicación, Melvin. ¿Cuál, por ejemplo? La implicación de que a nivel de opinión pública, el PLD pierde, debilita su estrategia de quitarle méritos a la investigación y al sometimiento hecho por el Ministerio Público. Claro, por eso le quita una velocidad porque tú estás haciendo una acusación que ahora la recoges y entonces unido esto a las reacciones de turbas en las calles y el llamado a la gente a tomar las calles porque someten gente con evidencias terriblemente en su contra y con la devolución de miles de millones de pesos que no hace otra cosa más que incriminar. A propósito de la protesta, quiero destacar unas declaraciones que acaba de dar Joel Santos, el ministro de la Presidencia, admitiendo que las protestas son legales, son correctas, diciendo que el derecho a la protesta existe y que la policía debe ser más pacífica y todo eso. Es una declaración muy buena que ha dado Joel en el sentido de que esta es una nación democrática donde las protestas son permitidas y donde la policía tiene que controlar pacíficamente el manejo de situaciones como esta. A propósito de las bombas que se lanzaron en el local. Pero el PLD andaba buscando un par de muertos, andaban buscando. Yo pienso que sí, también. Crear unas condiciones de ingobernabilidad. De esto vamos a hablar en la pausa que sigue, porque también tenemos que citar a una dama que hizo una propuesta ahí rarísima. Pero eso va a ser al regreso, porque ahora nos toca nuestra pausa comercial. Adelante. Bueno, continuamos con nuestro programa La Prensa de hoy. Melvin, tú viste la declaración de una ex vicepresidenta que quiso, con una propuesta, mandar a descansar el Poder Judicial. Que recesara el Poder Judicial. Que se pusieran de acuerdo el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis, que se reunieran y que salieran con una fórmula. Mire, lo que procede es esto. ¿Qué te parece? Lo que procede es que tú dejes a esa gente en libertad y sigamos nosotros y que sigamos haciendo. ¿Qué te parece eso? No, esos arreglos fuera de la institucionalidad. Eso pasó a la historia. Eso pasó a la historia, eso hay que descartarlo. Las instituciones tienen que jugar su rol.
Aquí tiene que jugar su rol el Poder Legislativo como primer poder del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Liga Municipal Dominicana como representante de los ayuntamientos, conjuntamente con los ayuntamientos, el Poder Electoral, son los que tienen la prensa nacional, son los que tienen que jugar cada uno su rol. La persecución contra la corrupción es legítima. El problema es que... Y necesaria. Necesaria, por eso es necesario. Que afecta a mucha gente, muchos intereses, bueno, eso es lógico. De la misma manera que los que están imputados, según los expedientes que tiene manejando el Ministerio Público, afectaron intereses de la nación al momento de cometer sus tropelías y atentar contra la estabilidad económica del país, porque eso es afectar la estabilidad económica de una nación. Cuando se está hablando de 19,000 millones de pesos sustraídos a través de esos procesos de pagar expropiaciones que se hacían, toda esa fórmula que da mucho dinero, se está hablando de una conspiración contra la estabilidad económica de una nación. Porque esos 19,000 millones que alega el Ministerio Público, que inculpa a toda esa gente, pudieron fácilmente dedicarse a la pobreza o a cualquier otra actividad, hasta construir puentes y carreteras y lo que sea. Pero no ocurrió así. Entonces, ahora, en el proceso judicial, proponer que Luis, Hipólito, Leonel y Danilo se sienten a discutir esa cosa es una torpeza. Es una torpeza de parte de Margarita. Sumamente. Este expediente que ha puesto como loca a la gente, tú. Y tú ves declaraciones. Por ejemplo, oye esta, ¿cómo que dice alguna gente? Esta lindura, dicen en el campo. Lindeza. Oye, tú en el campo dices una lindura. Yo soy campesino. Tú eres de Santiago. De Salcedo, de Palmar. ¿Y te criaste en Santiago? Vecino de Miriam Germán. Está bien. Y de una amiga suya, se llama Cándida Ortega también. Mira, dice un dirigente del PLD que el reconocimiento de Joe Biden a la República Dominicana por el nivel de independencia que hoy experimenta el Ministerio Público se constituye un reconocimiento al expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque fue en su gestión que se reformó el Ministerio Público. Yo nada más le faltó decir, y por ejemplo, recuerden que el procurador de Leonel fue Radamés Jiménez, para que el reconocimiento fue a él. Oye, pero uno sí tiene que oír cosas y leer. La reforma constitucional fue de 2010, la impulsó Leonel Fernández, pero no es obra de Leonel Fernández. Pero que es lo mismo que tú te cases prometiéndole amor a una mujer y después la mates. Exacto. Eso no, el que le dijo a esa mujer que le amaba fue él, porque él se casó, él contrajo nupcias en tal fecha de tal año. Y después la mataste. Sí. Lo más importante aquí, mi querido amigo Élido Pérez y amigos televidentes, es que la lucha contra la corrupción no es fácil. La lucha contra la corrupción es una iniciativa política, eso sí, es una iniciativa, porque es una decisión que se toma al más alto nivel para perseguir la corrupción. Sin eso es imposible. Y tiene enemigos poderosos. Tiene un ministerio público que se ha decidido a limpiar el país de manera independiente, que ese es otro tema, que la gente no quiere creer que sea independiente, pero es independiente. La carta de doña Miriam Germán reitera la independencia del Ministerio Público. Esa carta dirigida a Antoliano Peralta, a requerimiento de esbozando el comentario que hizo, la imputación, la acusación que hizo, la diatriba que lanzó Francisco Javier, expresa una reiteración de que el Ministerio Público es independiente. Definitivamente. Y entonces este país necesita eso. Es un trago amargo. Porque este es un país pequeño. Apenas somos 9, 10, 11 millones de habitantes. La vida pública no la hace el 100% de la población. La hace una minoría. Uno conoce a mucha gente de esta, las ha tratado,
ha conversado con ellos, pero al final uno se da cuenta que de algún modo hemos sido engañados. Yo voy a decir... Hemos sido cogidos de pendejos por una serie de gente Así es. que te muestran una cara, te muestran una eficiencia que no Y a veces hasta te usan. y a veces hasta te usan. Hasta con una foto. Y ellos con un plan macabro de enriquecerse y después te enrostran lo mismo que tienen haciendo ostentación. Pero yo voy a decir, para esos casos de amigos que caen, yo voy a decir lo que dice el presidente. Yo tengo amigos, pero no cómplices. No cómplices. No cómplices, porque no hay manera de que podamos seguir aplaudiendo. Cuando decía que la lucha anticorrupción tiene enemigos poderosos, pero tiene una enemiga que es la más poderosa de todas, la cultura del robo. Sí. Se hace cultural y eso se enraiza, se arraiga de tal modo que todo el mundo considera que y eso tiene aspirantes, porque hay gente que no quiere que se luche contra la corrupción, esperando su oportunidad para hacer lo mismo. Y hay mucha gente del sector privado que son corruptos y quieren involucrarse en la actividad política para de ahí conseguir una licencia de corso para proteger sus intereses mal encontrados y mal habidos, tanto en el sector privado como lo que pretendan cultivar desde alguna posición pública. Este es el peor golpe que se le ha dado a la lucha contra la corrupción. Y esperamos, yo te voy a decir, yo no gozo con el mal del otro, no. Ahora, ese que se enriqueció, gozó con el mal que hace al pueblo, al país, a las instituciones, y el dinero que le quitó a las luchas por la desarrollo superación de la pobreza. De manera que no tengo yo por qué hoy ser solidario, a menos que no haya hecho causa común con ellos, que veo en algunos tan motivados y tan iracundos que parecería que más que amigos también pudieron ser cómplices. Socios. Socios, esa es la palabra. Socios. Hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Melvin, contentos de tener la de que haya regresado sano y salvo. No, y la posibilidad de hacer estos aportes en democracia y velar por ella y cuidar de ella y estar involucrado en ella, porque el país es más que un cargo, más que una posición. Necesitamos garantías de que vamos a estar por mucho tiempo fuertes en democracia. El próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes, Célido Pérez y Melvin Matthews, en La Prensa de Hoy. Feliz noche.